Bienvenidos, esto es del PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Aquí hablamos del día a día, de los retos que viven todas las disciplinas relacionadas con la comunicación, como el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing y la comunicación digital. Porque en este mundo todo comunica. De este lado te saluda Carla Rico y el episodio de hoy se titula ¿La reputación lo es todo? El día de hoy tenemos una invitada de lujo, Juliana Pulesio Velázquez. Ella es una máster, ha estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con reputación, es Chief Executive Officer de PR Pros. Actualmente es directora global de comunicación corporativa en Rappi y bueno, para conocerla mucho mejor la traemos acá a escena. Juliana, buen día, muchas gracias por estar acá en el podcast. Hola Carla, buen día, qué rico estar hoy contigo acá y con tu audiencia hablando un poquito de este tema que me encanta. Y nos encanta escucharte, Juliana. Hemos seguido tu trayectoria, conocemos que te has enfocado muchísimo en este tema, lo vamos a desentrañar el día de hoy, pero la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, porque nos interesa conocer primero al ser humano, ¿cómo se define Juliana Pulesio como ser humano? Pues mamá, primero que todo, y siempre he dicho, ser mamá me ha dado cierta forma, pero yo pienso que ante todo soy una mujer práctica, soy una mujer que disfruta las pequeñas cosas de la vida y ante todo también una comunicadora social apasionada por su oficio. Juliana, un poquito cuéntanos cómo ha sido tu camino, cómo empezaste tu camino en tema de comunicación corporativa, relaciones públicas, hasta llegar a la parte específica del estudio de la reputación. Bueno, todo mi expertise está centrado en comunicaciones y relaciones públicas. Yo ingresé a la universidad queriendo ser periodista de guerra, ese era mi enfoque, yo quería ir y estar en campo y soñaba con eso, que a la larga creo que no estaba tan alejado, porque cuando estás en estos temas de crisis corporativa es una adrenalina permanente, es ese encontrarte con otras cosas. Entonces ingreso a mi carrera enfocada en que lo que quería hacer era periodismo, reportería, pero la vida me llevó por otro camino. Salgo, empiezo a trabajar en el sector corporativo, me apasiona, me encanta, paso por diferentes sectores, tengo la oportunidad grandísima de trabajar promocionando mi país, que era Colombia, y eso me abrió un mundo de oportunidades y me abrió la mente en cuanto a lo que pasa en América Latina versus el mundo. Yo tenía la fortuna de trabajar haciendo relaciones públicas para 30 mercados al tiempo y eso es una universidad completa. Cuando entiendes cómo se hacen relaciones públicas y prensa y comunicaciones en Alemania versus cómo se hacen en China versus cómo se hacen en Singapur. O sea, pasas por todas las latitudes y entiendes que si bien hay cosas en común, la comunicación es algo súper local. Pero entonces esto me lleva después al sector de las startups y empiezo a entender un poquito ese camino de construcción de reputación desde ceros. Llega uno con un mindset de yo ya me sé esto, yo ya sé cómo construir reputación, yo ya sé cómo construir una narrativa en comunicaciones, pero te encuentras con estas empresas que no es lo mismo porque estás saliendo de ceros. Pero ya tienen un nombre construido, están creciendo aceleradamente. Y ahí es cuando empiezo a hacer como un estudio un poquito más académico de cómo se construye la reputación realmente, porque estamos en ese proceso, en estas empresas startups, en un crecimiento acelerado, en donde muchas cosas se dañan, en donde hay dolor en ese crecimiento, dolor en los usuarios, donde hay cambios permanentemente, porque eso es una startup, hay cambios permanentes. Y en ese proceso entendí yo como trabajando para construcción de reputaciones, hay algo detrás, hay algo mucho más allá de simplemente noticias positivas y noticias negativas, hay algo que hay detrás. Y ahí entro ese análisis que me lleva a construir ese método que es el arco de la reputación, en donde me enfoco mucho en cuáles son esas fases, ¿sabes? Porque uno no puede comunicar lo mismo en una empresa que está en una fase 1 versus una empresa que está en fase 5, pero eso lo aprende uno con el tiempo y con la experiencia y no existía algo académico, una teoría que te explicara eso. Entonces ahí entra mi afán de sentarme a poner esto en papel y ahí es donde creo el método del arco de la reputación.
Y es que te escucho, Juliana, y la verdad es que veo que tenemos un común denominador los que nos dedicamos a esto, y es que somos control freak, o sea, queremos tener mucho todo bajo control todo el tiempo. Y claro, el tema de la metodología, que creo que también con mis colegas lo hemos platicado, es que nosotros necesitamos tener esa metodología porque hay tantas cosas subjetivas pasando alrededor de la comunicación, la reputación, las percepciones, etcétera, que por lo menos necesitamos tener una especie de metodología. Me gustaría irnos un poquito a la base antes de adentrarnos a este mundo apasionante de tu metodología del arco, para aquellas personas que a lo mejor justo enfocado a estos fundadores de empresas, ¿cómo les explicarías a grandes rasgos qué es la reputación y por qué es tan importante empezar a construirla desde el minuto cero? La reputación es lo que se dice de ti, punto. Es eso que hay, ese mensaje que hay ahí. No tienes que ir más lejos. Se está construyendo, desde el minuto cero se está construyendo. Hagas o no hagas nada. Desde el momento en que tú decides poner tu idea en el mundo, hay una reputación sobre esa idea, buena, mala, pero las personas que te están oyendo están construyendo percepciones que eventualmente en una conversación se genera, se construye tu reputación. Ahí el tema no es quiero o no salir proactivamente a gestionar una reputación. Está pasando. Lo que tú decides es, quieres ser intencional en la construcción de esa reputación y que sea una reputación positiva, porque puedes tener una reputación pésima y aún así la estás construyendo, no lo estás haciendo con intención. Entonces, el llamado es la comunicación y la reputación es como el gas. Donde hay espacio, ahí entra y se expande, así tal cual. Entonces tú decides si ese gas que tú pones en esa sala es un gas positivo, lleno de la narrativa que tú quieres, lleno de los mensajes que tú quieres poner, o estás dejando que cualquiera entre y llene, cualquier otro gas llene, y ese es espacio, y ahí está la reputación. Entonces, ahí está. Tú decides qué tipo de gas pones en ese cuarto, en esa habitación. Tú decides si quieres construir una reputación positiva con intención y contar tú la historia, o que sean tus actos y terceros que no conocen tus motivaciones los que pongan la historia ahí. Básicamente, así describo yo la reputación, lo que se habla de ti. Y qué peligroso, diría yo, cuando no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso, porque estamos dejando en manos de un tercero nuestra propia reputación, lo que dicen de nosotros. Y ahorita con todas las herramientas de inteligencia artificial, pues muchísimo más. Ahora, Juliana, hay un tema que es cuando una startup se forma y empieza a crecer, claro, los dueños están enfocados en el número, en el crecimiento, en muchas otras variables, y como siempre nos dejan a la parte de comunicación o PR como de un ladito, y si hay que recortar, te recorto primero, etcétera. ¿Cómo tú explicarías pues este círculo virtuoso entre involucrar a comunicación desde un inicio y no soltarlo por ser un pilar clave estratégico, sobre todo en un startup? Mira, yo creo que hay un error grandísimo que tenemos en comunicaciones. Yo creo que esta es una labor que gestionamos reputación, pero no somos buenos generando nuestra propia reputación como gremio. Y ahí hay un error muy grande, tú lo decías, tenemos un tema de control. No hay nada más, la antítesis de hacer relaciones públicas es una startup. Porque la startup quiere hacer todo rápido, grande, por el camino, lo que no está hecho. O sea, todo el riesgo a tope, a full. Eso es todo lo que no es PR, todo lo que no es comunicaciones. Entonces tú no puedes pretender que la startup vaya lento, vaya seguro, para tú poder hacer tu trabajo. La realidad es que la startup va a su velocidad. Tú tienes que acomodarte a ese ritmo. Y acomodarte a ese ritmo no es pensar que de entrada necesito un equipo de 2 personas con una estructura de mensajes y el mundo ideal de lo que necesitamos, sino es pararte en el momento. Y ahí también tiene mucho que ver el arco. ¿Cuál es el momento que necesito en este momento? Necesito estar contando cosas de mi impacto. No, estoy empezando. Eso no me lo está pidiendo la audiencia. Eso no me lo está pidiendo. La reputación no se está construyendo con lo que hagas de impacto si eres una empresa que lleva 6 meses operando. Suena feo, pero a nadie le importa qué impacto tienes. La gente prefiere creer es cuál es tu idea y qué puede esa idea, si tu idea realmente puede convertirse en una realidad o no. Es ahí donde estás construyendo la reputación. No si impactaste 10, 15, 20 personas. Claro, eso hace parte de ese footprint digital que vas a dejar en el camino y que tiene que ser construido consciente,
pero ahí no se está construyendo tu reputación en el inicio. Entonces creo que debemos empezar por entender, y fue parte de las motivaciones que me llevaron a construir el método, es cuál es tu momento en comunicaciones. Y si en una startup estás en el momento fase 1, fase 2 o fase 3, no te preocupes por lo que viene más adelante, vendrá. Y la operación te va a obligar a entrar en ese tipo de comunicación. Una vez entiendas en qué momento estás, va a ser más fácil. Me hablabas de, nos dejan a un lado, absolutamente, presupuesto nunca hay para estas áreas, pero el presupuesto no debería ser un breaker de hago o no hago mi trabajo. Si estamos en una fase 1 de una empresa que está iniciando la construcción de reputación, a lo mejor el gestor de la comunicación puede ser el mismo founder o el que puso la idea, no tiene que tener todo un equipo de comunicaciones cuando a duras penas tiene su equipo que está construyendo el producto. Lo importante es que entienda la responsabilidad de lo que está construyendo en ese momento, para que en el momento en que decida sumar a alguien, que tampoco tiene que ser el más senior, ni tampoco tiene que ser el headcount con toda la experiencia, pueda darle línea. El tiempo lo va llevando y la comunicación va buscando la necesidad. Entonces, lo primero es, por eso creo que es tan relevante el método y te para en el momento donde estás. ¿Qué necesitas hoy a nivel de comunicaciones? ¿Necesitas salir a buscar prensa y salir en todo lado? De pronto no. De pronto la construcción de reputación está más en tu círculo cercano. ¿Cómo estás construyendo tu historia? ¿Qué tipo de narrativa estás diciendo? Es fácil de decir. Los 3, 4 personas que están sentadas contigo en esa oficina improvisada entienden y explican la empresa de manera igual. Ahí estás construyendo reputación. No necesitas salir al medio principal, portada, todavía no estás en ese momento. Entonces, mi llamado es más a entendamos en qué momento estamos y de acuerdo al momento ejecutemos. En el momento en que llegue la etapa de visibilidad, que es donde necesariamente vas a tener una exposición mayor a nivel de mensajes y de comunicaciones, etcétera, etcétera, ahí la misma empresa va a requerir poner más atención y recursos. Mientras tanto, ve haciendo el trabajo tranquilo, juicioso, como decimos en Colombia, que va a llegar el momento de hacer esa comunicación grande, porque ahí hay muchas frustraciones que se podrían evitar a nivel de comunicaciones y de estas áreas que somos soporte, y es entendamos el momento y ejecutemos la comunicación en el momento. Fíjate, Juliana, que hay errores comunes. Creo que este es uno de ellos, el no entender el momento, porque sí me ha tocado de pronto tener clientes que me dicen a los 9 días, true story, oye, quiero salir en Forbes, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de entender el momento es súper clave porque estarás de acuerdo que hay errores costosos, muy comunes también en este ecosistema emprendedor. Uno de ellos es confundir, bueno, relaciones públicas, que es hacer eventos, es hacer boletines, es hacer rueda de prensa o prefiero entonces, fíjate, ahí entra también esta disyuntiva de o PR o marketing, ¿no? Pues marketing me trae ventas. Entonces, ¿cuáles dirías que son esos errores comunes, costosos? Y más adelante me gustaría que platicáramos sobre justo cómo empezar a detectar, por qué herramientas podremos empezar a detectar el momento presente. Bueno, sí creo sin duda el que mencionas, no entender la diferencia entre marketing y PR es un error que sale muy caro, porque los habilidades que tiene una persona de marketing no son las que tiene una persona de comunicaciones y una persona de comunicaciones no tiene habilidades de marketing. A nosotros nos enseñan a buscar el problema, el hueco, dónde está ese problema que necesito resolver a nivel de comunicaciones, dónde está ese potencial punto débil que tengo que proteger. Ese es nuestro mindset siempre. Cuando llega un cliente o cuando estamos en empresa y llega una situación, necesito sacar este tema, nosotros estamos procesando, pero está listo, pero no está listo, pero ¿qué está mal? ¿Qué no está? Porque necesitamos cubrir todos los frentes. Un marketero va a hacer todo lo opuesto. Un marketero va a hacer es dónde están los puntos buenos para expandirlos al máximo y que esto sea el gancho para traer clientes. Cuando tú no entiendes eso y haces los skills, los inviertes, lo que tienes es una persona que solo sabe buscar el error amplificando un error. O tienes una persona que solo sabe buscar lo bueno, no viendo cuáles son esos puntos negros que hay en la comunicación y traerte una crisis que no tenías. Y el ejemplo más grande es cuando tienes una crisis, ahí es claro cómo funcionan las dos áreas. Cuando tú tienes una crisis, la persona que maneja comunicaciones y relaciones públicas
pasa al frente, está lista, sea para, no, vamos a decir esto y esto es lo que vamos a decir, o no vamos a decir nada, el silencio también comunica, pero es una estrategia puntual de comunicación, es hacerlo o no hacerlo. La persona de marketing hace absolutamente todo lo contrario. El de marketing se esconde, apaga las publicidades que tenga, no quiere que la marca esté visible. Entonces, en una crisis también puedes ver cómo estas dos funciones se alejan una de la otra. En el día a día tú puedes creer que es lo mismo, es salir y hablar, pero cuando tienes estos dos picos, el de amplificar o la crisis, ahí es cuando ese error te cuesta muy caro, y adicionalmente las audiencias no te perdonan eso si no has construido una capacidad reputacional con el tiempo. Las audiencias te perdonan después de que estás en fase 4 o 5 del arco de la reputación, es decir, empresas maduras que han construido su narrativa, que su narrativa está sólida, que hay una coherencia y hay una consistencia, y yo como cliente o como usuario me siento identificada con los valores que esa marca ha puesto sobre mí durante cierto tiempo. Pero en las primeras fases las audiencias puede que no te perdonen y puede que ese error te cueste mucho dinero, tiempo, y en algunos casos creo que todos hemos visto esas marcas que una crisis hace que la marca se muera porque no tenía suficiente capital reputacional para abordar una crisis de esas. Entonces creo que ese es un error muy costoso. El segundo es querer visibilidad desde el día cero. Eso es terrible y es lo más común. Cuando se acerca alguien a un comunicador social o a una persona que haga comunicaciones, lo único que quiere es la portada en el medio Tier 1 y que mañana todo el mundo hable de mí. ¿Ves? ¿Estás listo? Es el momento, lo que vas a decir tiene sentido, porque es que para eso hay que tener un conocimiento no solo de mensajes, construcción de narrativa, sino de manejo de medios. Una vez tú publicas algo, primero el vocero está listo para hablar con este medio, lo pueden destruir. En esa nota que parecía la nota soñada, si el vocero no está listo, si no está preparado, si no entiende las implicaciones del medio, cuál es la línea editorial del medio, cuáles son esos mensajes que quiere oír de la audiencia, puede ser un desastre. Entonces eso que parecía, eso que celebrábamos, lograr la entrevista, puede terminar siendo tu peor dolor de cabeza. Y adicionalmente, cuando tú eres muy visible muy rápido, lo que haces es generar unas expectativas que no están. Y la audiencia eso te lo cobra. Porque cuando tú como marca todavía no tienes la solidez frente a tu producto o servicio y sales y eres súper visible y haces un montón de ruido, se espera que lo que tú entregues sea así de visible y así de perfecto. Y resulta que en esas fases tempranas eso no está así. Entonces lo único que vas a estar haciendo es prometiendo cosas que no vas a poder cumplir. Es como decirle a tu hijo que lo vas a llevar este fin de semana a Disney y sabes que lo único que puedes hacer es llevarlo al parque que queda al lado de tu casa, porque es donde estás en este momento. Cuando tu hijo entienda que eso no es Disney, pues la credibilidad se pierde y difícilmente te vuelve a creer el día que le digas que esta vez sí vamos a ir a Disney. Entonces, no podemos sobreprometer cosas cuando el producto que tenemos listo no está. Y la visibilidad además también puede hacerte perder una oportunidad en medios. Todos los que hacemos comunicaciones sabemos que a veces abrir esos espacios es difícil. Y si sales hoy con un anuncio súper grande, el día que realmente necesites un anuncio, pues ya al medio ya te gastaste esa bala. Entonces no vas a tener ese mismo alcance y esa misma visibilidad. Entonces hay que entender que estos errores cuestan dinero, cuestan tiempo, generan frustración, y yo creo también que tenemos la responsabilidad como profesionales de este área de cuidar nuestro gremio, por decirlo así. Cuando un profesional comete un error de estos, hace que el equipo directivo pierda credibilidad en lo que hacemos. Estás en el podcast El PR y el periodismo. Gracias por continuar con nosotros. 100%, Juliana, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es uno de los principales objetivos por el cual nació este podcast, esta cuestión de dignificación, porque no sé cómo esté pasando en Colombia, pero yo he detectado, por lo menos el último año y medio en México, unas peleas encarnizadas en LinkedIn entre periodistas, publirelacionistas. De pronto creo que se ha perdido un poco el camino por la falta de entendimiento de uno y otro. Y me parece que el unirnos como gremio, dándole información y diciendo, oye, lo que nos toca a nosotros hacer es esto. No solo es que redactamos, no solo es que hacemos ruedas de prensa,
Y hablando un poco, porque creo que esta confusión también la tienen los founders, también la tienen ellos, porque cuando te contratan, y me ha pasado con startups, es, ay, qué bueno, qué buen trabajo, ojalá nos puedas conseguir otra rueda de prensa, otra nota de prensa, ¿no? Y de repente es como, a ver, vamos a regresarnos, no uno, dos pasitos atrás para empezar a entender cómo te podemos ayudar en realidad. Yo creo, Juliana, que en la parte de las startups hay un punto ahí también de inflexión, y es que los founders de pronto buscan o pretenden, digamos, salir a medios y creen saber cómo hacer las cosas o creen saber en qué momento están. ¿Cómo le dirías en simples pasos sencillos, muy sencillo al founder, oye, mira, tú estás en este paso o evalúate de tal manera para saber en qué etapa estás de tu startup? Sí, pues el arco ayuda un montón, porque el arco para nosotros lo vemos en el día a día, lo vivimos en el día a día, y los que llevamos mucho tiempo en esto no necesitamos una guía que nos diga qué debo comunicar hoy, pero ellos no. Y esto es un tema en donde es muy fácil opinar sobre lo que nosotros hacemos. Tú en una reunión con una startup están varias personas y están los de producto hablando de código, de X temas, nadie se mete a decir nada, nadie opina, nadie, a menos que tengas una idea, levantas la mano y propones cosas. Pero normalmente todo el mundo dice, sí, sí, así es. Pero cuando tú estás presentando una estrategia de comunicación, todo el mundo levanta la mano, todo el mundo sabe cómo se debería hacer, todo el mundo lo puede hacer mejor que tú mañana. Entendiendo eso, es muy importante tener un mapa. Y cuando yo construyo el método, ese es mi mapa. Y cuando yo empiezo, cuando yo trabajo, por ejemplo, apoyando a startups en su fase inicial de comunicaciones, yo les digo, yo no pretendo acompañarlos a ustedes hasta que salgan, sean la empresa más grande del mundo. Pretendo que por lo menos de aquí salgan entendiendo cómo usar esta herramienta de relaciones públicas. Y ahí va el tema de, hay muchos egos en el sector de startup. Eso es una realidad. Hay unos founders que quieren ser visibles por ellos ser visibles. Hay otros que tenemos el extremo, y es que no quieren salir en nada. Y eso también es un problema para el área de comunicaciones. No hace parte de las funciones del cargo de un fundador. Entonces, unos fundadores lo tienen como su función principal y otros lo tienen como una función inexistente. Y te encuentras los dos en este mismo mundo. Entonces, es muy importante que ellos entiendan las implicaciones de un PR intencional y de hacer un tema de comunicaciones y relaciones públicas intencional. Entendiendo esos riesgos, es importante que ellos sepan que el manejo de prensa es delicado. Yo siempre les digo, por ejemplo, no les entregues el número de teléfono tuyo a la prensa. ¿Por qué? Porque el día que tú respondas un WhatsApp de una pregunta, es tu quote en el medio, es tu cara, porque están hablando directamente contigo. Si eso es lo que tú quieres y ese es el riesgo que tú quieres correr, está en ti hacerlo. Yo te estoy diciendo que no lo hagas. No porque no queremos que nuestros voceros tengan contacto directo con prensa, es porque la prensa tiene un manejo delicado, es porque no todo el mundo tiene el approach y el entendimiento de qué hay detrás de un medio, la línea editorial, el periodista que tan cercano ha sido con la marca. Y les explico, puede que usted no lo vea, pero en el día a día nosotros sí tenemos contacto con periodistas que tienen, por ejemplo, en el caso de Rappi, malas experiencias con Rappi. Y si ese periodista que tuvo malas experiencias con Rappi, que yo personalmente le ayudaba a gestionar cosas de servicio al cliente, después lo busca él y él no tiene ese contexto, pues seguramente el periodista tiene un bias grande sobre lo que va a publicar. Entonces yo sí procuro mucho en contarles todos los riesgos, y normalmente después de esa primera sesión de estos son todos los riesgos de manejar esto de manera como si fuera un pitch de inversionistas, la mayoría dicen, ya no quiero salir en prensa. Mi pushback no es no salir, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien y de manera tranquila. Pero sí creo que esa primera sentada con un founder debe ser un golpe de realidad, porque estás hablando con personas que han sacado adelante cosas que la mayoría de los seres humanos no hemos sacado. Y eso es real. Han levantado capital, millones de dólares en capital, y han podido vender su idea a audiencias que eran muy difíciles. Son personas que han logrado cosas que son muy difíciles. Entonces, cuando se encuentran con una función de habilidades blandas, como se dice, que creo que de blandas no tiene nada, pero así se llaman, pues es muy fácil entender que yo lo sé hacer.
cuando tú les muestras todos los riesgos y los ejemplos de lo que pasa mal cuando no están entrenados para hacer esto, muchos son sensatos y entienden que deben tener una persona a su lado que los acompañe en ese proceso de construcción de reputación. Ahora, hay unos que realmente te encuentras con personas que son, que tienen esto como un poquito más, tienen más feeling de lo que nosotros hacemos. E incluso ahí también pienso que hay que ser cuidadosos en esa construcción de reputación para startups, porque todo, sobre todo hoy en día, antes yo creo que comunicar hace 20, 30 años, estabas más safe, salía en un medio de comunicación, pasaba el tiempo y si acaso te ibas a la Biblioteca Nacional y allá conseguías los registros de prensa. Hoy no es sino poner el nombre de tu empresa en Google o en los LLMs y te sale todo el pasado de lo que has dicho, de lo que has prometido, de lo que has... Entonces, hay más riesgo hoy. Sí, teníamos por lo menos 24 horas para accionar, ahorita tenemos 24 segundos para accionar, ¿no? También. Sí, Entonces, sí, sí. y cuando ya llegan a ti ya tienen una cantidad de información de muchas fuentes, entonces por eso es súper importante manejar esto con profesionalismo, pero en las startups con absoluta practicidad. Si no le metemos practicidad al tema de relaciones públicas y de comunicaciones con startups, yo creo que difícilmente nos van a tomar en serio, porque tenemos que ir con ellos a ese ritmo práctico de las relaciones públicas, pero siempre pensando que puede salir mal y cómo voy 2 pasos más adelante. Sin duda. Juliana, hay un miedo que yo he detectado entre startups principalmente, que es cómo elegir a ese acompañante ideal. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos compañeros también periodistas que de pronto ya ellos le dicen que se pasan al lado oscuro a hacer PR. No, espero que no sea algo despectivo, pero bueno, se pasan a hacer comunicación estratégica, lo ponen bonito en su LinkedIn y de pronto tocan la puerta, y esto lo he platicado con colegas tuyos también colombianos, tocan la puerta a una empresa, le venden este servicio, sale mal, el empresario queda ciscado o sesgado y toca de nuevo la puerta al que sí tiene experiencia. Hay un miedo ya un poco latente porque es una inversión y para una startup, tú sabes, ¿no? El inicio es vital. ¿Cómo podrías ayudarnos a contrarrestar un poco ese miedo, dándole seguridad o algunos tips a founders? Mira, yo creo que la primera sentada es lo más importante y es cuando a ti te explican los riesgos reales con ejemplos reales, es mucho más fácil para el cerebro entender. Uno no entiende en abstracto, uno no aprende en abstracto, uno necesita un poquito más consistencia y más estructura. Ese miedo se quita en la medida en que te vean el acompañamiento y en que tú confíes en la estrategia que estás montando. Si tú estás dudando de lo que tú estás proponiendo, olvídate que nadie va a creer en ti. Y también pienso que hay un tracking record y ahí volvemos al tema de la construcción de reputación de nuestro oficio. Tú tienes una construcción de reputación cuando has podido, no cuando no has tenido crisis, cuando has podido sortear las crisis de manera positiva. Y eso también hay que contarlo. Entonces, nuestra reputación como profesionales, nuestra reputación como relacionistas públicas también juega en ese factor, con quiénes he trabajado, qué retos he tenido. Pero sobre todo creo que hay que entender mucho el perfil del founder con el que estamos hablando. Porque si bien hay N mil maneras de hacer PR y hay muchas que son correctas, yo creo que cada uno debe enfocarse en la manera con la que se sienta cómoda, también hay N mil tipos de founders, que era lo que hablábamos ahorita. Yo me leí un libro que el título suena terrible, pero prometo que es un buen libro, que se llama Rodeado de idiotas, así se llama el libro. Y el libro habla de la psicología humana y cómo hay ciertos tipos de pensamiento que te hacen entender a los humanos desde una u otra perspectiva y cómo aprender a lidiar con esas personalidades. Entonces, nosotros de alguna manera en nuestra función no nos podemos solo limitar a entender si este medio tiene este reach, o sea, no solo a lo táctico, nosotros tenemos que entrar a lo humano, porque nosotros solo podemos generar historias cuando conectamos con la emoción. Y si no conectamos en la emoción con nuestros fundadores o con nuestros CEOs para entender cuál es la emoción de ellos hacia nuestra labor, pues va a ser mucho más difícil que ellos puedan darnos eso que nosotros necesitamos, que es una vocería eficiente y estratégica. Entonces, hay un trabajo ahí como de medio psicología, digo yo, en donde con el tiempo tú aprendes a entender lo que te decía, ese founder que realmente es tortuga, se mete en su caparazón y no quiere salir y no le gusta. Dale alternativas. Ok, no quiere salir, entiendo,
qué persona del equipo podría ser vocero y me voy con esa persona dándote a ti igual el liderazgo en vocería. Y cuando le abro el espacio con esa persona con la que él confía y que cree que puede hacer un mejor trabajo, va a ser mucho más fácil que eventualmente me dé un espacio para poder trabajar con el narrativa. Pero eso hace parte de ese vínculo que debemos crear nosotros, porque cuando nosotros creamos historias, tenemos que conectar con la emoción, pero no podemos conectar con la emoción siendo robots con la persona que nos está transmitiendo la historia. Eso no va a funcionar. No va a funcionar. Esto no es transaccional. Estamos tratando con humanos, estamos convenciendo a otros humanos que publiquen una historia que yo considero que es relevante, cuando esa otra persona tiene 30 historias sobre la mesa para contar. Entonces, la diferencia entre mi historia y la historia de otro es cómo conecto yo con la emoción. Y lo mismo pasa con los founders. La diferencia entre trabajar de manera cómoda con uno o estar supremamente incómodo es conectar con la emoción y las limitantes. La realidad es que hay fundadores que no están listos para salir a prensa y que nunca van a estar listos. Eso lo vemos todo el tiempo. Hay voceros que por más que tengan todo el conocimiento técnico de un negocio, no están hechos para prensa. Y eso está bien. No por eso vas a dejar de hacer tu trabajo. Lo que tienes que hacer es entender cómo busco alternativas y cómo sé que cada aparición o cada trabajo que haga con este vocero o con este fundador va a ser diferente. Pero esto todo parte de esa credibilidad y esa transparencia que debo yo construir con los fundadores. Yo pienso que este es un cargo de mucha confianza. Así como confías en el financiero que está trabajando contigo 100% porque te maneja. Este es un cargo de confianza. Este es un cargo donde si no hay confianza entre las partes, va a ser bien difícil que el trabajo salga bien. Hay otros cargos que no requieren esa confianza. Hay otros, y no estoy diciendo que sea malo, simplemente sus funciones son diferentes. Por ejemplo, si vas a trabajar con el diseñador, tú no necesitas sentir sentimiento de confianza con el que te está diseñando las piezas. Tú necesitas saber que esa persona tiene una creatividad impresionante. Pero tú a tu persona de relaciones públicas tienes que confiar en ella, porque a esa persona le tienes que contar cosas que el resto de la organización seguramente no sabe. Sin duda, sin duda. Yo siempre digo que nos metemos a la cocina. Yo cuando doy entrenamientos les pregunto tal cual cosas como, oye, ¿qué te hace sentir incómodo? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace explotar? Y entonces a nosotros nos toca conocer todo eso y está bien, porque para nosotros es la herramienta con la que trabajamos y además los protegemos. Como bien dices, salir a prensa no solo es delicado, es riesgoso y en la medida en que entendamos eso y que podamos transmitirle eso a los founders, pues vamos a hacer mejor nuestro trabajo y los vamos a tener mejor. Ahora, Juliana, hablemos por favor ahora sí de Reputation is Everything. Yo lo considero una guía esencial, actualizada, no solo para los que manejan reputación, sino comunicación en general, porque tú te vas de lo general a lo particular. Debo confesar, todavía no termino de leerlo, estoy picadísimo, lo estoy leyendo en Everrand, es una aplicación, pero por favor cuéntanos un poco de la metodología. Creo que ya hablamos un poco de lo general de reputación, tu metodología del arco, cómo surge, cómo la podemos aplicar, por qué funciona hoy en este 2025. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Bueno, la metodología simplemente es una foto que ayuda un montón y he tenido colegas que me escriben después de leer el libro y dices, esto lo sabía, pero no sabía cómo explicarlo. Y cuando me llega el libro, ya me queda fácil y ya me siento con mi equipo directivo y se los explico y les pongo casi que ese mapita que encuentras tú en los centros comerciales, en los malls, donde dice, usted está aquí. Eso es lo que hace la metodología. Te pone en un sitio, te pone en lugar, te para en el lugar y te dice a nivel comunicaciones dónde deben estar centrados tus esfuerzos. Entonces, el arco lo que muestra es un mapa y este mapa te va a poner a ti en un punto en la línea en donde yo estoy aquí a nivel de reputación y hay señales diversas, señales como si estás en modo visibilidad, si sales mucho en medio, estás en fase 3, si hasta ahora estás empezando a gestionar la idea, estás en fase 1, si ya eres un referente en la industria, estás en fase 4 y si ya estás trabajando temas de sostenibilidad, estás en fase 5 y en cada fase hay como unos requisitos y en cada fase hay como unas líneas de juego, por decirlo de alguna manera, que debes cumplir para saber que estás en esta fase. Yo cuando escribí el libro lo escribí pensando
tengo que ser súper honesta, no en los comunicadores, y cuando creé el método no lo creé pensando en los comunicadores, sino que he tenido la fortuna de que muchos colegas lo usan hoy en día, usan el método para poder como de alguna manera mostrar cuál es el momento a nivel de reputación, porque antes no había, y reputación como que era súper difuso, y cómo le explico la parte de madurez donde estamos. Entonces creo que el arco te ayuda mucho en eso. Yo lo escribí pensando en esos fundadores con los que he trabajado, porque era algo que yo debía contarles mucho y explicarles. Entonces, cuando escribo el libro está escrito de manera que cualquier persona, tú lo estás leyendo, sabes, cualquier persona que no tenga ni siquiera idea de cómo funciona esto, te muestra con ejemplos súper simples cómo funciona, y el arco de la reputación es un método que entra en tu día a día. Entonces, para mí, la creación de este arco lo que sirve es, si tú tienes una empresa, si tú trabajas en comunicaciones o incluso en marketing, cualquier persona que haga parte de una empresa puede entender cuál es la parte de la reputación. Ideal que el equipo de liderazgo entendiera a nivel reputación dónde está, porque además eso te da unas métricas mucho más cercanas a nosotros, que nos piden tanta métrica, y yo en lo personal no creo mucho en las métricas de add value, esas métricas que nos piden a veces a nivel gerencia para competir con números. Yo pienso que esto también te da una idea de tu métrica, debe ser cómo evolucionas en ese arco de acuerdo a dónde estás, y eso también ayuda un montón. Entonces, el arco de la reputación es un método pensado para personas que no hacen comunicaciones. Es un método para que entiendan cómo funciona la reputación y la construcción positiva de la reputación. Y está pensado también para entender cuáles son esos momentos en donde paso de una fase a otro. En el libro además doy unos pequeños tips y unos cajitas que le ayudan a las personas que están en las organizaciones y que no son expertas en comunicaciones a entender, si ya hago checklist de las cajitas de estos 4 puntos, pues posiblemente ya estoy en otra fase y son otras cosas las que tengo que hacer. Entonces, eso en teoría es el arco, y yo pienso que es una teoría y un método muy simple que nos ayuda a tomar las acciones adecuadas. No todo sirve para todas las fases, eso nos desgasta. A nivel de comunicación es querer hacerlo todo, y entonces pasa mucho que encuentras una empresa que está en un nivel reputacional de madurez fase 2, en donde está testeando su producto, lo está conociendo, está saliendo, es una empresa que se está haciendo conocer, algunos puntos más allá del primero, ya la gente habla de ellos, pero no necesita ponerse a hablar de temas de sostenibilidad, de impacto, no necesita proactivamente hacer parte de organizaciones y temas verdes, no porque no sea parte del valor de la empresa. Está bien que haga parte de la empresa, buenísimo que lo haga porque construye para la fase 5, pero no se desgasten ahí. Y creo que muchas veces se obligan, es como estoy en la fase 2 y entonces ya tengo que salir en todos los titulares y mañana tengo que construir mi área de ESG. No, no, no. Entonces lo que hace la metodología del arco es, estás acá, céntrate en eso. Todo lo demás que quieres hacer funciona, está bien, te ayuda, pero en esta fase tu reputación solo se está construyendo con estas acciones que estás tomando en este momento. Sí, sí, por eso decía que es una guía actualizada, porque creo lo que te dicen tus colegas cuando te hablas me está pasando justo, porque nosotros también como comunicadores de pronto y cuidadores de reputación, de pronto queremos solucionar, todo el tiempo nuestra mente está en solucionar. Entonces, en la etapa de credibilidad, por ejemplo, me ha tocado personas o founders en startups que dicen, incluso de ONGs, que dicen, no, pero es que yo no tengo el producto todavía, ¿qué voy a vender? Bueno, el producto eres tú. Sí, ¿Qué claro. hay detrás? Y esto es en la parte de credibilidad, pero como PR de pronto dices, bueno, entonces a lo mejor tengo que hablar 70% de ti, 30% del producto, no sé, y tratamos de solucionar esta parte. Entonces el libro lo que hace es como, a ver, hold your horses, vamos a empezar por la primera fase, y por eso me encanta que lo hayas determinado así en esas fases, ¿no? Que es credibilidad, validación, visibilidad, accountability, que es como la responsabilidad, y el legacy. Entonces, ¿cómo ves tú este mercado? O sea, ¿crees que esta metodología se puede aplicar en toda Latinoamérica, solo en Sudamérica? ¿Cómo haces La visibilizar? metodología es transversal y claro, mi enfoque en los últimos años ha sido en startups, pero es una empresa que toma una tienda de zapatos, te funciona igual.
De hecho, en el evento de PR que estuve la semana pasada, el ejemplo que puse fue el de un restaurante, porque funciona igual. Entonces, la reputación, independientemente de la industria, del mercado donde estés, es lo mismo. Ahora, cuando entras y haces doble clic, las características del mensaje, de la narrativa, del storytelling, varían mucho de acuerdo a la geografía de las personas, varían mucho dependiendo del sector donde estás. Pero a nivel práctico, el arco de la reputación te lleva, y es un mapa blanco y negro donde solo están las líneas trazadas y tú decides qué color le pones. Básicamente eso es, pero te da una guía muy clara de qué hacer. Y ahora, como mencionas, yo también tuve alguna vez alguien que se me acercó y están en esa fase de visibilidad, iban a entrar en esa fase de visibilidad, están listos para entrar, es una empresa que tiene cierto nivel de madurez, pero tienen miedo y nunca han hecho comunicaciones. Lo primero que les dije es entrar a fase de visibilidad, que es la que ustedes están pasando. Ustedes van a entrar por el momento donde están, por el tipo de inversionistas que están adquiriendo, por el tipo de noticias que se están generando al lado de ustedes. Es una fase que duele. Ustedes vienen acostumbrados a tener una reputación muy tranquila, donde salen en prensa de vez en cuando, nadie los ataca. Cuando entras a esa fase de visibilidad, que vas a entrar con o sin área de comunicaciones, van a venir las crisis. Y lo que quiero es que no culpemos a esa visibilidad o a esa decisión consciente de hacer PR a partir de ahora, sino que entendamos que en esa fase se construyen las crisis, porque es cuando más exposición tienen. Lo que va a construir tu reputación es cómo actúas tú frente a esas crisis. La crisis no. La crisis va a ser un momento en tu vida. ¿Cómo reaccionas tú a esa crisis? Ahí estás construyendo la reputación en esa fase a la que ellos están entrando, porque tenían un poquito de temor, ¿sabes? Y me decía el founder, es que nosotros hemos tenido un negocio tan tranquilo, donde las notas de prensa son tan buenas y un momento, no va a ser siempre así. Sobre todo en esta fase, no va a ser siempre así. No importa que tu negocio sea diseñar arcoíris de colores. Igual vas a pasar en el momento de visibilidad, te vas a encontrar con un usuario que no está satisfecho, con un cliente que no está de acuerdo con tus valores, con alguien que considera que lo que tú proyectas, vendes o prometiste no lo cumpliste. Y va a ser mucho más visible porque ahora estás en más titulares, porque ahora tu cara es mucho más reconocible. Entonces, si antes tenías una nota de alguien en X que ponía alguien tuyo y eso pasaba y nadie lo ponía atención, ahora que tu marca está más expuesta, que tienes más titulares, pues ya esa nota de X yo voy a parar porque yo también soy usuaria y le voy a dar like o le voy a dar reshare y vas a sentir que se amplifica. Lo que hay que entender es que en esa fase es tu respuesta a esas situaciones lo que va a construir tu reputación. Porque pasa. Entonces, el arco te sirve para decir, esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar, y aquí lo que necesitamos es enfocarnos en esto. ¿Cómo nos preparamos para esto? Pues vamos a entrar en esta fase de visibilidad, tengamos listos cuáles son nuestros protocolos que hemos hecho antes, que hemos contado antes, cuáles son nuestros puntos débiles, y enfoquémonos en que el servicio al cliente esté listo, en que las plantillas sean amigables, en que cuando yo estoy en un proceso de hablar con clientes, esos clientes no sientan como que mis respuestas son genéricas, cómo nos sentamos a ver que la comunicación toda esté alineada, cómo creamos un flujo interno de comunicación por si me toca hacer un alto en la operación, sea solo un botón y listo, alto en la operación, y no todo el mundo llamando a todo el mundo y tratando. ¿Para qué? Para que la respuesta a esos momentos sea mucho más fácil, simple, y a la larga logremos eso que se logra, que es el perdón de las marcas. Tuve mi crisis, pero mis usuarios me perdonaron porque hubo coherencia en todo lo que yo hice, hubo respuesta fácil, respuesta rápida, la crisis la pasaron con esa coherencia que venían trabajando antes. Entonces, el arco a mí también me ha servido no solo para el momento en el que estoy en lo que me voy a centrar, sino para que entiendan las implicaciones de lo que viene. Porque a veces también nos pasa mucho en comunicaciones. No, es que necesito esto para mañana. No, un momento. Pero pensemos en el largo plazo. No, no quiero porque es una startup y yo no puedo pensar en 6 meses y mis objetivos son a 3. Las implicaciones de hacer esto hoy, a futuro, son estas. Las tomamos, ok. Cuando llega el momento, no pueden decir que no les dijiste, porque lo estabas haciendo. Ahora, nuestro trabajo como comunicadores es decir, ok, lo activo, pero tomar medidas para que se mitigue el riesgo, para que cuando estés en esa fase 4 o fase 5, ya ese riesgo se haya mitigado y no toque devolverse a reconstruir.
Oye, Juliana, ¿y no crees que también nosotros como profesionales debemos un poco acelerar el paso? Esto es duda y me ha surgido mucho a raíz de lo que he leído, a raíz de lo que últimamente he entrado a algunos cursos justo de actualización en reputación, porque al final sí es verdad que nosotros construimos a largo plazo y también siento de pronto una puñalada en el estómago cuando dicen, lo quiero para mañana. Oye, acuérdate que esto es a largo plazo, tal, pero como peers también creo que no sé si en algún punto debemos acelerar un poco el paso, cómo hacerlo sin tener estos riesgos tan grandes. Sí, sin duda nosotros tenemos que ir al paso de la organización. La organización no puede ir a nuestro ritmo. Eso es algo que tenemos que aprender. Una persona que maneje relaciones públicas y comunicaciones que pretenda que la organización vaya al ritmo al que nosotros iríamos seguros, porque sí hay un ritmo donde uno se siente seguro, esa es la verdad, pues estamos listos para convertirnos en un unicornio, pero porque estamos extintos, no, o sea, porque no existimos, porque somos un mito. Realmente creo que lo que tenemos que hacer es acomodarnos a la velocidad de la organización. En Rappi y en las startups donde trabajaba antes, la velocidad es a tope, no te espera. Lo que yo hago es tomo decisiones en mi día a día para que la velocidad me ayude. ¿A qué me refiero? Esas tareas que son muy tácticas, yo no las dejo para después. Yo en el día a día, las tácticas quedan hechas a final del día. Y es más un tema de metodología de trabajo. Realmente es lo que he aprendido que me sirve en estas empresas que van a toda velocidad. Y es cuando estamos trabajando en un proyecto X que requiere una comunicación de prensa, no requiere logística, no requiere una fidelización con periodistas, no requiere un tema de stakeholders ni un mapeo de audiencia, sino es un comunicado de prensa, me lo piden hoy, a los 10 minutos está listo y está listo y se fue, porque esas tareas tácticas en el día a día te quitan mucho tiempo. Entonces, es más un método de trabajo en donde he aprendido, salgo de una reunión donde nos pidieron estos accionables muy tácticos que me quitan media hora, lo que hago es me bloqueo media hora, lo saco y ya eso no hace parte de mi lista. Entonces, donde yo centro mi atención es donde yo me quedo pensando, es todos los días tengo un bloque en donde pienso lo que es estrategia a largo plazo. Nadie me lo está pidiendo, no hace parte de lo que yo debería hacer, no me dejo llevar por el día a día, hace parte de lo que yo sé que tengo que trabajar para la construcción de esa reputación a futuro. Y creo que son hábitos que en una startup se pueden perder mucho, te dejas llevar por el día a día y por el comunicado, la llamada, el lanzamiento, y no te bloqueas para cómo se va a ver esto en un año, cómo se va a ver esto en 6 meses. Entonces sí me obligo, y lo tengo anotado en calendario, hard stop, para pensar los meses que siguen, el mes que sigue, una vez al mes me siento y hard stop de el mes que sigue, cómo se va a ver. A pesar de que sé que eso puede cambiar, pero yo no estoy esperando que me llegue la velocidad, sino yo voy en mi velocidad del día a día táctico, tengo mis momentos estratégicos, es lo que me ha enseñado el trabajo en startups. Todo el mundo tiene sus métodos, es lo que a mí me ha funcionado. Tareas tácticas yo las saco ahí mismo, no me demoro. Donde tomo tiempo es en el pensamiento estratégico, donde le dedico espacio, donde busco, donde ahí es el pensamiento a largo plazo, construcción de reputación y temas a largo plazo. Y mira que llega un punto en el que se unen las dos cosas, porque como estás haciendo el táctico el día a día, pero tienes en tu cabeza una estrategia de, usemos un ejemplo, el tema de sostenibilidad, tienes una estrategia de posicionar una empresa en temas de sostenibilidad, está sacando comunicados y de pronto te llega un comunicado que podría eventualmente construir esa narrativa de sostenibilidad en la que estás trabajando. Entonces dices, aquí de pronto le meto esto y estas dos reuniones que voy a tener me sirven para enlazarlo con esto que estoy haciendo hoy y vas conectando los puntos y a la larga todo va volviendo parte de ese mismo universo estratégico que estás haciendo. Pero yo las tareas tácticas las saco rapidísimo. Eso es lo que me ha sacado, eso es lo que me ha dejado trabajar en startups ya más de 15 años. Es todo un reto. Y esta metodología del arco, Juliana, ¿la aplicaste alguna vez para Rappi? Rappi es un caso de éxito, creo yo, en Latinoamérica. ¿La aplicaste alguna vez para Rappi o la hiciste después de que estuviste en Rappi? Sí, pero me hubiera gustado tenerla al inicio, cuando empecé en Rappi. O sea, sí es algo, claro, la construí trabajando en Rappi, la vi, la analicé trabajando en Rappi, me sentaba en las noches, a veces me daba la 1 de la mañana trabajando en esto porque me apasiona y me encanta y yo soy una persona que
funciona mucho con estructura y con orden. Entonces, a mí esto de poder organizar algo que veía tan difuso durante tantos años me apasionaba, pero pienso que me hubiera servido mucho hace 6 años cuando entré a Rappi, porque me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, me hubiera ahorrado además muchas clases internas y horas explicando cosas. Entonces creo que si cuando entré a Rappi hubiera tenido la teoría del arco y hubiera podido hacer mis 5 slides de la teoría del arco y hubiera presentado eso desde el principio, seguramente hubiera sido mucho más fácil mi trabajo que esas reuniones que todos tenemos de ir, venir, explicar por qué esto sí, por qué esto no, por qué esto ahora. Entonces hubiera sido más fácil para mi trabajo en el día a día. Hoy en día soy mucho más consciente del arco, la estrategia o el método lo creé hace ya casi 2 años. El libro sale en mayo, pero lo creé hace 2 años. Y hace 2 años soy mucho más consciente de la estrategia. Y hace 2 años estoy muy enfocada en el momento de Rappi donde estamos, qué sigue y para ese que sigue, qué necesito. Y por lo menos una vez a la semana con mi líder directo estoy sentada revisando cómo va ese plan para la próxima fase. Juliana, ya para ir cerrando un poco este episodio, me gustaría también, este podcast, pues también lo ven y lo escuchan estudiantes de la carrera de PR, de comunicación, etcétera. ¿Cómo les simplificarías, digamos? Te soy muy honesta, yo que estudié también PR, nunca llevé una materia de temas de reputación, nunca, todo fue en el camino y creo que sigue igual. Entonces, ¿qué les dirías a los alumnos de estas carreras para que se vayan adentrando, tal vez por su cuenta, tal vez si la universidad no nos da las materias por nuestra cuenta? ¿Qué les dirías? Mira, yo pienso que un ejercicio que sirve mucho, sobre todo cuando uno está en esas edades saliendo y con el cerebro lleno de información nueva, es mucha observación sobre qué están haciendo las empresas hoy en día. Y creo que sirve mucho cualquier crisis, analizarla desde todos los ángulos, volverte un apasionado de esa crisis, así no tenga que ver con el sector, o si no estás trabajando, si solo estás estudiando, esto debería ser algo que te ayude. Y por crisis es cualquier situación que se salga de lo normal. Y el mundo donde vivimos hoy, desafortunadamente, tiene situaciones así todos los días, en todos los sectores, en todos los ámbitos. Entonces, tomen una crisis a la semana y analícenla desde esa visión de cuál fue el anclaje comunicacional que hubo detrás de esta crisis y cómo hubiera podido ser mejor, cómo mi percepción hubiera podido cambiar si hubieran hecho A o B. Yo creo que eso ayuda mucho, sobre todo porque ese es el mundo real. Esas son las crisis del mundo real. No hay que esperar a salir a trabajar en empresa o a salir a trabajar en una agencia o tener tus clientes para decir, ahora sí estamos viendo crisis de la vida real. Todos los días, mi hija que tiene 6 años está rodeada de crisis de la vida real. Lo que pasa es que ella no la gestiona, otros la gestionamos por ellos. El llamado es en ese momento de construcción de reputación, de narrativa, de crisis, ahí siempre hay una oportunidad de aprender. Otro tema que veo mucho, por ejemplo, tengo un hijo de 17 años y él hoy en día consume marcas que no venden donde nosotros vivimos, marcas que yo jamás he oído y marcas que jamás he visto publicidad de esas marcas. ¿Por qué le gustan a las marcas? Por las historias que venden las marcas. Entonces creo que la juventud hoy en día puede hacer ese ejercicio. Estoy comprándome una chamarra, dicen ustedes, que vi en algún otro lado, que aquí no hay una tienda, que me toca traerla de España. ¿Qué es lo que me atrae de esta marca? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta marca? Entonces es cuestionarnos un poquito más sobre el mundo en el que estamos, sobre el momento en el que vivimos y va a ser mucho más fácil como consumidor de información irnos adaptando a ese momento, ir adaptando ese pensamiento crítico. Y adicionalmente también creo que hay algo que a uno no le enseñan tampoco en la universidad y es necesitamos más relacionistas públicos que estén en capacidad de vivir esta carrera con calma. ¿Y a qué me refiero? Algo que yo me encuentro mucho con las personas nuevas que llegan a trabajar conmigo es entrar en modo crisis permanente en esta carrera porque exige demasiado movimiento y tienes gente de mucho poder pidiéndote cosas. Si vas a salir, acabas de firmar tu contrato, es tu primer empleo, calma. Ese es como lo que les puedo decir. Calma. Esta es una función que requiere más calma que cualquier otra función en la organización. Que cualquiera.
Entonces, todo lo que vayamos a ejecutar como profesionales, trabajémoslo desde la calma. Si soy una persona que colapsa rápidamente en la universidad, trabajo en eso, porque cuando salga al ambiente laboral, si no tengo calma para lo bueno, para lo malo, para lo que funciona y para lo que no, seguramente voy a ser muy infeliz haciendo mi labor. Esta es una labor que requiere personas que pongan toda su calma al servicio de la organización para poder ejecutar con cabeza fría lo que hacemos nosotros todos los días. Claro, que nos toca a nosotros también ser los que calman a los demás. Si nosotros no estamos calmados, pues difícilmente. Las crisis internas a veces es más duro que las crisis externas. Juliana, ahora que lo mencionas, yo te escuché decir en algún podcast que tú has aprendido a parar antes la crisis interna, antes de que salga al exterior. ¿Cómo lograste esto? Por favor, dime. Pues creo que tengo la fortuna de trabajar en día en una organización donde cuando a mí me dicen, yo por ejemplo, tengo prohibido con mi equipo y dentro de mi trabajo la palabra problema. Esa palabra no existe. No permito que nadie de mi equipo me diga, tengo un problema o tenemos este problema. La palabra problema no existe. No existen problemas. Porque si todo el tiempo tienes problemas, tu trabajo es un problema y no vas a poder ser feliz nunca. Entonces, la palabra problema no existe. Hay situaciones que hay que abordar desde diferentes ángulos. Cuando a mí alguien me crea un chat que dice crisis de tal parte, entro y le borro la palabra crisis. No son crisis. No son crisis, son situaciones que tenemos que abordar, hacen parte de lo que tenemos que hacer. Y cuando entran 50 personas a una llamada porque están todas enloquecidas o empiezan a llamar, lo primero que yo digo es un hard stop, momento, tranquilos. Pensemos, respiremos y seguimos. Un ejercicio así durante varios meses y te aseguro que el mood de la organización cambia frente a la manera que se manejan las situaciones. En el momento en que nosotros estemos usando la palabra problema, crisis, esos y más, y mandemos estos emojis con fuego y pues eso va a hacer que esa sea la constante cuando se comuniquen contigo. Entonces, te aseguro que eso obliga a que la gente haga un parón antes de llegar hacia ti, frene y diga, ok, la situación es esta. Ahora, si tú ya consideras que realmente esto sí es un problema, pues ya es otra cosa, pero a lo que me refiero es, toma tiempo, pero empieza por el lenguaje que nosotros usamos. Volvemos al tema, nosotros hacemos comunicaciones todos los días, sabemos qué mensaje decir, escribimos el comunicado de prensa perfecto, tenemos el anuncio divino, el evento perfecto, pero nosotros mismos en nuestro día a día, internamente con nuestros stakeholders, estamos haciendo lo opuesto. Usamos palabras que no debemos usar, no tenemos un adecuado manejo de la audiencia interna, entonces eso contribuye a que la cultura frente a lo que tú haces se vuelva tóxica, porque casi que o sea, es lo que tú llamas. Entonces, si quieres una audiencia tranquila versus a lo que tú haces, confía en lo que tú haces, que crean lo que tú haces, tienes que también proyectar. Entonces, hacer PR interno también hace parte de nuestras funciones y eso nos va a hacer la vida mucho más fácil. Muchísimas gracias, Juliana. La verdad es que ha sido súper rico platicar contigo. Espero que no sea la última vez que nos acompañes acá en el podcast. Ayúdanos a cerrar el programa con las 3 R's. Tus redes sociales, una recomendación, ya sea de libro, podcast, lo que tú consideres, y un reto. El reto más que lo veas como una cuestión operativa, una acción operativa que podamos implementar desde ya y para siempre. Bueno, yo creo, redes sociales, yo en LinkedIn me pueden encontrar, Juliana Pulesio me encuentran, ahí interactúo mucho, creo que es la red social que más muevo. En Instagram tengo que decir que no soy muy activa porque tengo un Instagram donde pongo fotos de mis hijos y mis gatos, entonces creo que ahí ni siquiera se sabe qué profesión tengo porque es como nada relacionado con mi profesión, pero en LinkedIn me encuentran sin ningún problema y ahí seguro nos podemos conectar. Una recomendación, hay un libro que me leí hace unos meses que me ha servido mucho y yo soy de las que subraya, me gusta leer en papel, se llama The Next Conversation. Ese es un libro que le recomiendo a todas las personas que manejan comunicaciones, porque te ayuda a tener herramientas de comunicación eficiente en conversaciones de diferentes momentos con personas de todo tipo de
de bagaje, sea con prensa, pero sea con tus stakeholders internos. Son herramientas muy, muy prácticas que te ayudan a llevar conversaciones al siguiente nivel para lograr lo que quieres. Y creo que como comunicadores, todo lo que podamos trabajar en temas de mejorar nuestra comunicación ayuda. Ese es un libro que me leí recientemente y realmente me ha ayudado un montón. Y en tema de retos, creo que era el que seguía. El reto, una acción operativa. Una acción operativa que me cueste a mí hacer. Que le podamos dejar a otros profesionales como para mejores prácticas. Ok. Sí, yo creo que todas las reuniones, conversaciones, eventos deben estar preparados y siempre, si algo lo quiere explicar, si no lo puede explicar en 21 palabras, no lo sabe explicar. Todo debe poderse explicar en 21 palabras, lo que sea. Este es ejercicio práctico para la vida. Me siento, voy a explicar para qué sirve la leche. No lo puedo explicar en 21 palabras, no sé para qué sirve la leche. Entonces, ese es un reto muy práctico que creo que funciona muy bien. Me encanta porque creo que acá en Latinoamérica somos muy rebuscados y queremos darle 1000 explicaciones y de pronto la comunicación debe ser mucho más directa y pues mucho más ágil, ¿no? Y mucho más simple, mucho más simple. Entonces, el ejercicio de las 21 palabras es maravilloso para poder hacer entender en cualquier escenario. Me encanta, Juliana. ¿Algún mensaje final que nos quieras dejar? No, gracias. Yo creo que sobre todo yo creo que tenemos que hacer muchos más ejercicios de método, de educarnos, de darle un valor a nuestra labor, a nuestra profesión mayor. Lo que nosotros hacemos importa mucho, lo que nosotros hacemos tiene un impacto muy fuerte sobre las empresas y sobre las marcas. Tenemos que ponerle más estructura y las personas que trabajamos en relaciones públicas tenemos que trabajar mucho más para que esta labor tenga más estructura. Entonces, ojalá de aquí en adelante podamos tener muchos más libros de relaciones públicas, muchos más podcasts como estos, mucho más contenido que enriquezca la labor, porque es la única manera que nos van a tomar en serio. ¿En dónde podemos encontrar tu libro Reputation is Everything? En Amazon. Ustedes llegan a Amazon, lo pueden encontrar en versión Kindle o en versión impresa también. Muchísimas gracias, Juliana. Y bueno, pues esto fue el PR y el periodismo. Si este episodio te dejó ideas o reflexiones, por favor compártelo. De esta manera nos permite seguir construyendo puentes entre las diferentes áreas de la comunicación. Porque en este mundo todo comunica. Hasta la próxima. Esto fue el PR y el periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.